Buenos días, somos el Grupo 13. En nuestra audioreseña vamos a presentarles la novela Los ríos profundos, el cual nos relata ciertos acontecimientos de abusos por las distinciones de clases sociales a mediados del siglo XX en el Perú. Contamos con los siguientes miembros: Aarón Paredes y Kiera Palomino. El título de nuestra audioreseña es Los ríos profundos. Introducción. Estrategia de motivación. La estrategia de motivación que emplearemos en la realización de nuestra audioreseña, en la cual nos enfocaremos en una novela, en este caso Los ríos profundos de José María Arguedas. Usaremos imágenes, canciones de fondo, también haremos uso de plantillas en PowerPoint para organizar la información. Ficha técnica. Título: Los ríos profundos. Autor: José María Arguedas Altamirano. Editorial: Losada, Buenos Aires. Género: novela ficción. Páginas 288. Objetivo y destinatarios. Nuestro objetivo es incentivar a las personas que se interesen por la lectura. Este recurso está dedicado al público en general, ya que nuestro objetivo es que más y más personas tengan el hábito lector. Relevancia del autor. José María Arguedas fue un escritor, poeta, profesor y antropólogo peruano. Fue un autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los grandes representantes de la literatura del Perú. Introdujo en la literatura una visión interior más rica e incisiva del mundo indígena. La cuestión fundamental que se emplea en sus obras es la de un país dividido en dos culturas, la andina de origen quechua y la occidental, traída por los españoles, con los que deben convivir. Escribió un total de 72 obras. Nació el 18 de enero de 1911 y falleció el 2 de diciembre de 1969. Desarrollo. Identificación del tema. Los ríos profundos es una de las novelas más significativas de Arguedas y un pilar de la literatura peruana y latinoamericana. La historia sigue a Ernesto, un joven mestizo que vive en un internado religioso en Abancay. A través de sus ojos, el lector explora las tensiones sociales y culturales entre los mundos indígenas y mestizos en el Perú de principios del siglo XX. La novela es conocida por su profundo retrato de la vida indígena, su paisaje, costumbres y lengua. Arguedas utiliza un estilo que mezcla el español y el quechua, reflejando la realidad bilingüe y bicultural del país. Eventos principales en la novela. Punto número 1. Ernesto y su padre. Ernesto y su padre viajaban constantemente en busca de trabajo y sustento. Finalmente, su padre decide dejarlo en un internado religioso en Abancay. Punto número 2. Internado en Abancay. En el internado, Ernesto se enfrenta a un ambiente hostil. Los otros estudiantes y los maestros lo tratan mal debido a su origen mestizo y sus lazos con la cultura indígena. Punto número 3. La rebelión de los chicheros. Un evento importante en la rebelión de los chicheros, vendedores de chicha, en Abancay. Estos vendedores se levantan contra las autoridades debido a las injusticias y abusos que sufren. Ernesto observa esta rebelión, lo que profundiza su comprensión de lucha social y la opresión. Punto número 4. El brote de la enfermedad. Una epidemia de sarampión afecta a los estudiantes del internado. Ernesto se enferma gravemente pero sobrevive, aunque el evento subraya las duras condiciones de la vida del internado. Punto número 5. Regreso a la naturaleza. Finalmente, Ernesto se escapa del internado y se refugia en la naturaleza, encontrando paz y conexión con el mundo andino, que siempre ha sentido como su verdadero hogar. Identificación de subtemas. Análisis de subtemas. Identidad cultural. La novela trata sobre la búsqueda de identidad de Ernesto, quien se encuentra entre dos mundos, el indígena y el mestizo. Ernesto siente una profunda conexión con la cultura andina, lo que refleja la propia experiencia de Arguedas. Discriminación. Ernesto enfrenta la discriminación en el internado debido a sus raíces indígenas. La novela muestra cómo las comunidades indígenas son marginadas y despreciadas por la sociedad mestiza y criolla. Relación entre lo indígena y lo occidental. La tensión entre lo indígena y lo occidental es central en la novela. Ernesto vive en un internado religioso, símbolo de la imposición cultural occidental. Arguedas presenta el conflicto y también las posibilidades de coexistencia entre ambas culturas. Tratamiento de los temas. Arguedas aborda estos temas de manera sensible, utilizando una mezcla de español y quechua en su prosa. Su escritura transmite la belleza y la lucha de las culturas andinas, promoviendo su reconocimiento y respeto. Contexto y valoración de la trama. Contexto histórico y cultural. Los ríos profundos. Publicada en 1958, se sitúa en el contexto del Perú de principios del siglo XX, un país marcado por profundas divisiones sociales y culturales. Durante este periodo, la nación experimentaba una intensa tensión entre las culturas andinas e hispánicas, con un marcado desprecio por las tradiciones indígenas por parte de la élite mestiza y criolla. Las políticas de modernización y centralización del Estado peruano
A menudo ignoraban a las comunidades indígenas, exacerbando la desigualdad y la exclusión social. La novela refleja este contexto al retratar las vivencias de los personajes dentro de un internado religioso en Abancay, un microcosmos de la sociedad peruana de la época. Arguedas tenía una relación personal, emocional y académica con las culturas indígenas. Toda su obra literaria refleja esta conexión, que busca dar la voz a los pueblos indígenas y rescatar sus lenguas, tradiciones y costumbres. Continuamos con la sustentación a través de citas. Cita número 1. Recibiría la corriente poderosa y triste que golpea a los niños, cuando deben enfrentarse solos a un mundo cargado de monstruos y de fuego, y de grandes ríos que cantan con la música más hermosa al chocar contra las piedras y las islas. Ernesto, capítulo 3, página 55. Ernesto en este momento se queda por primera vez solo. Su padre partirá hacia otro pueblo y él quedará internado en el colegio de Abancay. En esta cita resuena cierto motivo propio de la novela de aprendizaje, el de lanzarse al mundo, que es un momento bisagra en este tipo de textos. Es por eso que también Los ríos profundos es una novela que relata de alguna forma un rito de iniciación. Se da aquí un ingreso al mundo adulto que no tiene que ver con el abandono del pensamiento mágico, sino con la maduración de ese pensamiento mágico andino. Esta cita anticipa de algún modo lo que le depara el futuro inmediato a Ernesto. Cita número 2. El Pongo tenía un poncho raído muy corto. Se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. Ernesto, capítulo 1, página 22. La figura del Pongo, el indio colono que sirve en la casa de la hacienda, sorprende a Ernesto. Es la primera vez que el joven ve uno. Lo que más cautiva su atención en sus dos encuentros con el Pongo es su sumisión. La violencia social y racial es uno de los temas principales de Los ríos profundos. La figura de los indios colonos más adelante en la hacienda acentuará este comportamiento del Pongo y su sumisión al inclinarse como un gusano. La actitud del Pongo y de los colonos en Patibamba, que apenas recuerdan su lengua, contrasta con los indios libres que Ernesto ha conocido en los ayllus. Síntesis y sugerencias. La novela Los ríos profundos posee un gran valor humano que nos permite conocer al hombre en su forma más objetiva. José María Arguedas, por tratar la problemática del hombre andino. Ernesto comparte su sufrimiento de los colonos, de los indios que pertenecen a las haciendas, y se identifica con sus problemas. Siente igual que ellos el sufrimiento y asume su defensa y denuncia con entera franqueza la injusticia. José María Arguedas nos hace ver con realismo la problemática social del mundo andino. Así se observa que la organización socioeconómica está dividida en dos clases sociales. La clase terrateniente es la clase explotadora y dominante, mientras que los campesinos colonos sin tierra forman la parte de la clase explotada y dominada. Les sugiero esta obra literaria por el contexto histórico y cultural que nos muestra la cultura de Perú en el siglo XX, para comprender mejor las tensiones y dinámicas presentadas en la novela. Análisis de personajes con complejos y representan diferentes facetas de la sociedad peruana. Recomiendo la novela Los ríos profundos a todo el público en general, porque trata de preservar la identidad individual y colectiva de un pueblo, manteniendo viva su memoria en medio del páramo de la aculturación, ya que ofrece una profunda exploración de la cultura andina peruana. Arguedas, con su estilo único, te sumerge en un mundo rico en tradiciones, mitos y costumbres de esta región. Los personajes de Los ríos profundos están profundamente desarrollados y enfrentan conflictos internos y externos que reflejan las tensiones culturales y sociales de la época. En resumen, Los ríos profundos es una obra literaria que no solo te entretendrá, sino que también te hará reflexionar sobre las condiciones humanas y la complejidad de las culturas indígenas en América Latina.
Gracias por su atención durante la exposición de esta audioreseña. Espero te haya sido útil y te haya inspirado a sumergirte en la obra. También que hayan encontrado la información interesante y útil. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Gracias.